En la historia de la televisión, pocos personajes han sido contratados específicamente para ser incompetentes. Ted Lasso se une a ese raro grupo, un entrenador reclutado no por su experiencia, sino por su absoluta falta de ella, lo que lo convierte quizás en el protagonista más singularmente saboteado jamás visto en pantalla. Pero la cuestión con Ted Lasso es que tenía otros planes. Cuando Rebecca Welton se convirtió en propietaria del AFC Richmond tras su complicado divorcio, su única misión era hacer sufrir a su exmarido Rupert. El club de fútbol era lo único que él realmente amaba, así que, como era de esperar, decidió arrasarlo. Y adivinan su estrategia: contratar al entrenador más incompetente que pudiera encontrar. Entra Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano universitario de Kansas, un poco campechano, que no sabía absolutamente nada de fútbol. La pareja perfecta, ¿verdad? Ted llega a Richmond con su característico bigote, su inagotable repertorio de chistes de papá y su fiel asistente, el entrenador Beard. La prensa inglesa lo tachó de inmediato de paleto y, sinceramente, no se equivocaban. El hombre llamó al fútbol el deporte rey, aunque admitió no haberlo visto nunca. El equipo lo odió al instante. Roy Kent, el veterano capitán con el vocabulario de un marinero, no soportaba el optimismo incansable de Ted. Jamie Tart, el delantero guapo con un ego enorme, trataba a Ted como a un profesor sustituto molesto. Incluso el encargado del equipo lo miraba de reojo, pero Ted tenía un arma secreta. La gente le importaba un bledo. Mientras todos esperaban genio táctico, Ted organizaba fiestas de cumpleaños para los jugadores nostálgicos. Cuando el equipo se enfrentaba a conflictos internos, él no diseñaba nuevas jugadas. Ella horneaba galletas para el estirado dueño y, de alguna manera, derretía su frío exterior, una galleta a la vez. El punto de inflexión llegó cuando Ted tomó una decisión que sorprendió a todos. Dejó en la banca a Jamie Tart, la estrella del equipo, por ser un egoísta acaparador de balones. El público enloqueció, y no para bien, pero la apuesta de Ted dio sus frutos. El equipo finalmente jugó unido y ganó su primer partido en mucho tiempo. Por supuesto, el éxito significaba que el plan de venganza de Rebecca estaba fracasando estrepitosamente. El método Lasso de Ted estaba funcionando, y ese reportero de The Independent escribía críticas elogiosas. Rebecca entró en pánico e intentó sabotear a Ted con un escándalo falso, pero su plan fracasó. La temporada culminó en una desilusión, tanto personal como profesional. La esposa de Ted, Michelle, llegó de visita solo para decirle que su matrimonio había terminado. No tenía una razón, simplemente ya no lo amaba. Richmond se enfrentó al descenso en su último partido contra el Manchester City. Al más puro estilo de Ted Lasso, el equipo lo dio todo. Incluso empataron el partido con una increíble jugada con truco que Ted llamó el especial Lasso. Pero en los últimos segundos, Jamie Tart, ahora jugando para el Manchester City, dio un pase que selló el destino de Richmond. Descendieron a la Championship. Mientras el equipo permanecía en silencio, atónito, Ted hizo lo que mejor sabe hacer: darles esperanza. Rebecca, que había comenzado la temporada deseando que Ted fracasara, ahora le rogaba que se quedara. Juntos hicieron un pacto para volver a la Premier League y ganarlo todo. Si la primera temporada trataba sobre la esperanza, la segunda trataba sobre lo que ocurre cuando esa esperanza se pone a prueba por la realidad. Richmond regresaba a la Championship, empatando partido tras partido de la forma más frustrante posible. 7 empates seguidos. No perdían, pero tampoco ganaban. El problema era psicológico. Dani Rojas, el delantero eternamente optimista, mató accidentalmente a la mascota del equipo durante un penalti y desarrolló un grave caso de tirones. Richmond contrató a la doctora Sharon Fieldstone, una psicóloga deportiva sensata que inmediatamente chocó con el enfoque campechano de Ted. La etapa de Jamie Tart en los realities terminó en humillación cuando el Manchester City lo despidió. Regresó a Richmond arrastrándose, con el rabo entre las piernas, pidiendo una segunda oportunidad. Ted, como siempre, dijo que sí, para sorpresa de todos. La temporada nos mostró en qué consiste el desarrollo del carácter. Jamie se transformó lentamente de un niño arrogante a un jugador de equipo, finalmente enfrentándose a su padre abusivo. Roy Kent descubrió que el retiro no era para él y se unió al cuerpo técnico de Ted, aportando conocimiento táctico real para equilibrar la inteligencia emocional de Ted. Rebecca encontró el amor con Sam Obisanya, el joven delantero nigeriano del equipo, en una relación que fue a la vez dulce y complicada por la diferencia de edad y la dinámica de poder. Keely sorteó el complicado triángulo entre Roy y Jamie, mientras
construía su propio imperio de relaciones públicas. Pero la verdadera historia fue el viaje de salud mental de Ted. El hombre que todos creían inquebrantable comenzó a sufrir ataques de pánico. Sus sesiones con el doctor Sharon revelaron el trauma que había estado arrastrando desde el suicidio de su padre cuando Ted tenía solo 16 años. El entrenador, eternamente optimista, se estaba derrumbando y era a la vez desgarrador y necesario. El clímax de la temporada llegó en la semifinal de la FA Cup contra el Tottenham. Justo cuando el Richmond estaba ganando impulso, Ted sufrió un ataque de pánico en la banda y tuvo que abandonar el partido. En su ausencia, Nate, el ex jefe de equipo convertido en entrenador asistente, dio un paso al frente con una destreza táctica que le permitió ganar el partido. Richmond ascendió de nuevo a la Premier League, pero el éxito tuvo un precio. Nate, frustrado por sentirse ignorado a pesar de sus contribuciones, cometió una traición impactante. Filtró información sobre los ataques de pánico de Ted a la prensa y en los últimos momentos de la temporada derribó el icónico cartel de Believe de Ted antes de fichar por el West Ham United como su nuevo entrenador. La temporada terminó con un triunfo y una tragedia entrelazados. Richmond había vuelto a la Premier League, pero el hijo adoptivo de Ted se había convertido en su Judas. La tercera temporada comenzó con el Richmond de vuelta al lugar que le correspondía, pero proyectado para terminar último. Nate, ahora entrenador del West Ham, se burló públicamente de Ted y sus métodos mientras Rupert manejaba los hilos entre bastidores. Ted respondió de la única manera que sabía, con gracia y humor. Cuando la prensa le preguntó sobre el recorrido por las alcantarillas que le dio a su equipo, Ted convirtió la posible vergüenza en una entrañable autocrítica. La temporada presentó a Saba, un delantero de talla mundial que eligió al Richmond en lugar del West Ham, en parte porque Rebecca lo convenció en un baño de que fichar por Rupert no demostraría su grandeza. Con Saba liderando el ataque, el Richmond arrasó con una racha de victorias sin precedentes, pero el ego de Saba demostró ser tan grande como su talento. Justo cuando el Richmond más lo necesitaba, desapareció antes de un partido crucial y anunció su retirada, dejando al equipo solo para descubrir cómo ganar sin su superestrella. Este abandono obligó al equipo a redescubrir su fuerza colectiva. Jamie se convirtió en líder, Roy encontró su voz de entrenador e Isaac se convirtió en el capitán. Y lo más importante, el equipo aprendió la lección definitiva de Ted. Juntos eran mejores que cualquier persona sola. Las relaciones personales alcanzaron sus puntos de quiebre y su punto de inflexión. Keely terminó su relación tóxica con el inversor de capital riesgo Jack tras negarse a disculparse por la filtración de su vídeo íntimo. Roy y Keely rompieron, volvieron a estar juntos, rompieron de nuevo y finalmente se dieron cuenta de que necesitaban trabajar en sí mismos antes de poder trabajar el uno en el otro. Colin finalmente les confesó su homosexualidad a sus compañeros, encontrando aceptación y apoyo en lugar de rechazo. Rebecca superó sus problemas de fertilidad y encontró un romance inesperado con un misterioso holandés que conoció tras caer en un canal de Ámsterdam. El núcleo emocional de la temporada se centró en el perdón y el crecimiento. Nate, desdichado en el West Ham a pesar de su éxito, comenzó a cuestionar sus decisiones. Su relación con Jade, camarera de su restaurante favorito, le recordó quién era antes de que la ambición y el resentimiento lo consumieran. Mientras tanto, Ted se enfrentaba a su propia encrucijada. La visita de su madre lo obligó a afrontar la ira que aún sentía por la muerte de su padre y su resentimiento hacia ella por no haber vivido el duelo como es debido. Más importante aún, se dio cuenta de que su hijo Henry lo necesitaba de vuelta en Kansas. El último partido contra el West Ham se convirtió en un referéndum sobre todo lo que Ted le había enseñado a Richmond. Con 2 goles de desventaja al descanso, el equipo se recompuso en torno al cartel reconstruido de Believe. Cada jugador se había quedado con un trozo después de que Nate lo derribara. Remontaron para ganar 3-2, con Sam anotando el gol de la victoria gracias a una de las innovaciones tácticas del propio Nate. Richmond terminó segundo en la liga, no primero, pero lo suficientemente arriba como para asegurar la clasificación a la Champions League. Y lo que es más importante, habían demostrado que el estilo de Ted, basado en la amabilidad, el crecimiento y el genuino cariño mutuo, podía competir con cualquiera. La serie terminó con cada uno encontrando su lugar. Ted regresó a Kansas para entrenar al equipo juvenil de su hijo. Beard se quedó en Londres y se casó con la caótica Jane. Roy se convirtió en el nuevo entrenador de Richmond, finalmente listo para liderar con conocimiento táctico e inteligencia emocional. Rebecca vendió el 49% del club a la
la afición, asegurando que Richmond siempre perteneciera a su comunidad. La agencia de relaciones públicas de Keely prosperó y ella le propuso a Rebecca fundar un equipo femenino del AFC Richmond. Nate regresó a Richmond como subdirector de equipación, comenzando de cero con humildad y sincero arrepentimiento. El cartel de Cree volvió a colocarse en el vestuario, pero ahora significaba algo más profundo que un optimismo ciego. Representaba la fe que este grupo de inadaptados había ganado juntos con tanto esfuerzo. La historia de Ted Lasso va más allá del fútbol. Se trata de lo que sucede cuando alguien elige ver lo mejor de las personas, incluso cuando no lo ve en sí mismo. Ted transformó un club de fútbol en decadencia no mediante la brillantez táctica, sino creando una cultura donde la vulnerabilidad era fortaleza, donde los errores eran oportunidades de aprendizaje y donde todos importaban. Incluso el final desafió las convenciones. Ted no se quedó para llevar a cabo su proyecto. Regresó a casa para ser el padre que su hijo necesitaba, porque eso es lo más típico de Ted Lasso, reconocer que a veces la mayor victoria es saber cuándo alejarse. ¿Qué opinas? ¿Acaso la filosofía de Ted de ser curioso, no crítico, es algo que todos deberíamos aprovechar más? Deja un comentario y cuéntame si alguna